Sería un segundo video sobre la glicólisis y la oxidación de piruvato a acetil-CoA. Entonces aquí tenemos una parte de la diapositiva que nos están hablando que en la glicólisis, en la cual normalmente el 1,3-bisfosfoglicerato en una reacción catalizada por la fosfoglicerato quinasa produce directamente ATP y se convierte en 3-fosfoglicerato. Esa reacción eh, puede ser saltada por una derivación en la cual el gliceraldehído 3-fosfato, perdón, es convertido en 1,3-bisfosfoglicerato, pero el 1,3-bisfosfoglicerato en una reacción catalizada por la bisfosfoglicerato mutasa se convierte en 2,3-bisfosfoglicerato y posteriormente este 2,3-bisfosfoglicerato eh, por acción de una 2,3-bisfosfoglicerato fosfatasa se convierte en 3-fosfoglicerato. Entonces no se da la reacción de la fosfoglicerato quinasa y no se produce directamente las dos moléculas de ATP. Ahora, esto ocurre normalmente en los glóbulos rojos. ¿Para qué? Para producir 2,3-bisfosfoglicerato. ¿Por qué? Porque se necesita que se produzca para que este 2,3-bisfosfoglicerato se una a la hemoglobina y le disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, en esta figura ustedes ven la curva de unión del oxígeno con la hemoglobina hasta la saturación. Entonces ustedes ven aquí que el 50% de saturación se produce con una concentración 0,1 de presión de oxígeno. Cuando se une el 2,3-bisfosfoglicerato, la curva se desplaza a la derecha. ¿Qué significa? Que se necesita una concentración mayor de aproximadamente 2 de 2,5 de presión de oxígeno para que la hemoglobina se sature en un 50%. Es decir, disminuyó la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto hace que en los pulmones una más difícilmente el oxígeno a la hemoglobina, pero que en los tejidos periféricos lo suelte fácilmente. Entonces es necesario que en los glóbulos rojos se produzca 2,3-bisfosfoglicerato para que le disminuya la afinidad eh, a la hemoglobina por el oxígeno. Eh, en la glicólisis se produce piruvato, entonces la oxidación del piruvato es catalizada por un complejo que se llama la piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa contiene tres actividades enzimáticas. Una, piruvato deshidrogenasa propiamente dicha, una dihidrolipoil transacetilasa y otra actividad enzimática que es la dihidrolipoil deshidrogenasa. Entonces, la piruvato deshidrogenasa que eh, necesita un cofactor que es la tiamina difosfato derivado de la vitamina B1, entonces realiza la descarboxilación del piruvato para producir hidroxietil unido a la tiamina difosfato. Posteriormente la dihidrolipoil transacetilasa que tiene unido ácido lipoico a un grupo amino de una lisina, por eso se forma una lipoamida. Entonces cataliza el paso de este hidroxietil, paso y oxidación de este hidroxietil a un azufre de la lipoamida. Entonces queda acetil-lipoamida, hay una reducción. Eh, Posteriormente hay un ataque nucleofílico del azufre de la coenzima A para romper el enlace entre la lipoamida y el acetil, formándose acetil-CoA y liberando la lipoamida reducida. En el libro nos dicen que el arsenito y los iones de magnesio se unen a estos eh, grupos sulfidilo y bloquean la piruvato deshidrogenasa. Eh, la lipoamida reducida debe volverse a oxidar para que continúe catalizando la reacción. Esta
oxidación de la lipamida es catalizado por una dihidrolipoil deshidrogenasa, que lo que hace es recibir electrones de la lipamida reducida para convertirse en lipamida oxidada. Quien recibe esos electrones es un FAD convirtiéndose en FADH2, y este FADH2 posteriormente le cede los electrones al NAD para producir NADH. Por eso nos dicen que la reacción global sería piruvato más NAD más coenzima A, termina produciéndonos acetil-CoA, NADH y produciendo CO2 por la descarboxilación. Regulación del complejo piruvato de deshidrogenasa. Entonces nos dice el complejo piruvato de deshidrogenasa que cataliza la transformación de piruvato en acetil-CoA y también produciendo NADH. Entonces nos dice que sus productos, es decir, acetil-CoA y el NADH, son inhibidores competitivos de la piruvato de deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque el NADH compite con el NAD y porque el acetil-CoA compite con la coenzima A. También nos dice que el complejo piruvato de deshidrogenasa es regulado por, entonces, fosforilación. Entonces nos dice hay una quinasa de la piruvato de deshidrogenasa que cuando fosforila a la piruvato de deshidrogenasa que está activa, la fosforila, entonces la piruvato de deshidrogenasa fosforilada se inactiva. Y cuando la piruvato de deshidrogenasa está fosforilada, hay una fosfatasa de piruvato de deshidrogenasa que la desfosforila, es decir, la pasa de inactiva a activa. Entonces nos dice, esas dos, la quinasa y la fosfatasa, a su vez están reguladas. Entonces cuando hay mayores concentraciones de acetil-CoA con relación a coenzima A, mayores concentraciones de NADH con relación a NAD, mayores concentraciones de ATP con relación a ADP, es decir, la célula está muy bien desde el punto de vista energético y de productos de la enzima. Entonces, estas tres relaciones activan la piruvato de deshidrogenasa quinasa para que se fosforile y se inactive, porque no se necesita producir acetil-CoA, NADH, y tampoco se necesita producir más ATP. El calcio es un inhibidor de la quinasa, por lo tanto es un activador de la piruvato de deshidrogenasa, dicloroacetato y piruvato son inhibidores también de la quinasa, por lo tanto son activadores de la piruvato de deshidrogenasa. Lo mismo, magnesio y calcio e insulina son activadores de la fosfatasa, por lo tanto son activadores de la piruvato de deshidrogenasa.